Bueno, pues como dice Eva, vamos a continuar con la última ponente de esta sesión. No puedo hacer ningún chiste fácil con su nombre. Es Carmen Pérez Alonso. Desarrolla su tesis doctoral en el Instituto de Investigaciones Químicas y nos va a hablar sobre las nanopartículas de sílice decoradas con azúcares como sistema para interaccionar con receptores de interés terapéutico. Cuando quieras, Laura. Muchas gracias por la introducción y bueno, mi nombre es Carmen y voy a presentar una pequeña parte del trabajo que llevo a cabo y el título, lo repito por si acaso, nanopartículas de sílice decoradas con azúcares como sistemas para interaccionar con receptores de interés terapéutico. Este trabajo lo estoy llevando a cabo como estudiante de doctorado en el Instituto de Investigaciones Químicas y en concreto en el Laboratorio de Glicosistemas. Nos encontramos en el Centro de Investigación CIS Cartuja, en la isla de la Cartuja, y justito al lado del estadio donde, por si nadie se enteró, el año pasado el Betis pues, ganó la Copa. Entonces, una vez hechas las introducciones, os voy a presentar a los protagonistas de mi historia, que son los hidratos de carbono, comúnmente conocidos como azúcares. Estos hidratos de carbono son una de las familias de biomoléculas más grandes presentes en la naturaleza y a pesar de que originalmente se pensaba que únicamente tenían funciones estructurales, como por ejemplo es el caso de la quitina en las cáscaras de los crustáceos o la celulosa cuando hablamos de plantas, o también tenían función como un medio de aporte energético a través de la ingesta de diferentes alimentos, como ya ha comentado mi compañero Gonzalo en la presentación anterior. Esta poca información que se tenía de los hidratos de carbono era debido a la alta complejidad de las estructuras en las que se organizan, de los polímeros basados en carbohidratos. ¿Pero por qué son tan complejas estas estructuras? Pues uno de los motivos es por la gran cantidad de unidades monosacarídicas diferentes que existen. Es, como estaba comentando mi compañera antes, la unidad básica de construcción, el ladrillo, ¿vale? Pues es como tener muchos ladrillos diferentes. En el caso de los ácidos nucleicos tenemos 5 ladrillos básicos, en el caso de los péptidos 21, pero cuando hablamos de carbohidratos tenemos hasta 35. Imaginaros, cuantos más piezas de Lego diferentes tenemos, más posibilidades de construir cosas diferentes hay, ¿no? Otro de los motivos es que estos polímeros basados en carbohidratos llegan a ser estructuras muy ramificadas, como se puede ver en el caso de la amilopectina, cosa que tampoco pasa cuando hablamos de ácidos nucleicos o proteínas que son compuestos lineales. Pero gracias al desarrollo de la glicobiología se ha podido saber que estos azúcares están sobre la superficie de la célula y son los responsables de la comunicación entre estas células con su entorno, el intercambio de información, estando involucrados en procesos tan importantes como el inflamatorio, la fertilización, el cáncer, la infección por patógenos o la respuesta inmune. Y en concreto, en estos dos últimos son en los que nos centramos, mi grupo y yo, en investigar. Sobre la superficie de las células del sistema inmune hay una gran cantidad y variedad de receptores diferentes, pero a nosotros nos interesa D-cysteine. ¿Por qué? Porque D-cysteine es considerado el receptor universal de patógenos, estando involucrado en las primeras etapas de la generación de la respuesta inmune ante infecciones virales como es el VIH, el ébola, el Zika, el dengue o el SARS-CoV-2, que como sabréis pues, es el responsable del COVID-19. Para que lo veáis más claro, es como si D-cysteine fuera esta puerta, ¿vale?, por la que quieren pasar todos estos virus, que son los diferentes que he nombrado. Por lo tanto, ellos tienen que focalizarse, ir hacia D-cysteine, que D-cysteine se abra y los deje pasar y entonces desencadenar la infección. Por parte del virus es muy importante para que sea una interacción fuerte con D-cysteine y por tanto desencadenar la infección, es muy importante que este virus tenga muchas copias de determinados azúcares sobre su superficie, dado que esto aumenta sustancialmente la fortaleza del efecto y por tanto la interacción. Imaginaros, es como tener las dos partes del velcro, ¿vale?, donde tenemos muchas repeticiones de los ganchitos y muchas repeticiones de los pequeños hilos. Si nosotros solo enganchamos la primera parte del velcro, esta interacción es muy débil y se separa rápidamente. Pero si por el contrario unimos todas las copias y ponemos en contacto ambas superficies, como podéis ver, imposible, ¿verdad? Pues pasa lo mismo. Podemos encontrar muchos ejemplos en la naturaleza
de este tipo de fortalecimiento de interacción mediante la repetición de copias, como por ejemplo estas plantas que siempre se nos pegan a la ropa cuando vamos a sacar al perro, vamos de paseo, ¿vale? Como podéis ver, presentan muchos ganchitos. Incluso en el mundo animal, cuando las nutrias se dan la manita, están fortaleciendo una interacción para que no se las lleve la corriente. Pero no solo se queda en nuestro universo este tipo de interacción, lo podemos ver hasta en Marvel, ¿vale? Siendo responsables... Vale, no funciona el vídeo, ¿vale? Así. Siendo esto la interacción responsable por la que Spider-Man puede escalar por las paredes, porque como veis tiene muchas repeticiones de estos ganchitos por su piel. Vale, entonces hemos identificado el proceso, hemos identificado las primeras etapas del proceso de infección. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Vale, pues nosotros lo que queremos hacer es compuestos, ¿vale?, que se parezcan mucho a estos virus, tanto en tamaño como en forma, es decir, sean miméticos, ¿vale? Y que además presenten muchas copias de esos determinados azúcares en su superficie, para que interaccionen preferentemente con D-Cysteine, bloqueando esa parte de reconocimiento por parte del receptor y, por tanto, parar la infección en sus primeras etapas. En concreto, como ya he adelantado en el título y con la presentación, yo lo que hago es sintetizar nanopartículas de sílice. Pero podréis decir, ¿por qué nanopartículas de sílice? Puede ser otra plataforma. Bueno, yo me centro en las nanopartículas de sílice porque tienen propiedades muy interesantes desde el punto de vista químico y biológico. Y es que, entre otras cosas también, tienen un tamaño muy similar a los virus que quiero imitar, que se encuentran entre el tamaño de una molécula de agua y de las células. Además, son totalmente biocompatibles, una vez que están en nuestro organismo no nos hacen daño ni nos perjudican, tampoco son tóxicas y lo mejor para mí es que son muy fáciles de obtener y de un tamaño determinado. En concreto, yo en el laboratorio las obtengo, esta es mi vitrina, esta es mi área de trabajo un poco desordenada, pero bueno, me vaya a perdonar. Lo que hago es mezclar citrato de sodio, que es la sal correspondiente al ácido cítrico que podéis encontrar en muchas frutas, por ejemplo, en la naranja, con APTMS en este reactor hidrotermal bajo unas condiciones determinadas de temperatura y de tiempo, ¿vale?, en medio acuoso. Y una vez que yo obtengo mi nanopartícula con el tamaño deseado, lo que hago es funcionalizarla con estos determinados carbohidratos en su superficie, buscando siempre tener muchas copias, muchas copias. Entonces, como todo lo que se hace en el laboratorio, cuando sintetizamos algo, tenemos que estar totalmente seguros de que lo que tenemos es lo que queremos y no cualquier otra cosa. Esto se llama caracterización, ¿vale? Y se hace vía diferentes técnicas. Pero la más visual de todas es esta, porque literalmente es una fotografía de mis nanopartículas, ¿vale? Y está tomada mediante microscopía electrónica. Y como podéis ver, para mi suerte, son redonditas como los virus y además muy, muy pequeñitas. Actualmente me encuentro llevando a cabo estudios de interacción entre mis nanopartículas y una lectina de origen vegetal que es muy parecida a D-Cysteine, como ensayo preliminar para poder ver si tengo el número de copias suficiente sobre mi superficie para que esta interacción sea fuerte y me bloquee la parte receptora de D-Cysteine. Una vez obtenga resultados, y espero que positivos, lo llevaré en colaboración con el Hospital Regional Universitario de Málaga y el Hospital 12 de Octubre para que tanto Lina Mayora como Rafael Delgado lleven a cabo los estudios biológicos con D-Cysteine. Finalmente, agradecer a mi grupo, a las entidades financiadoras, puesto que sin ellos no podría realizar mi trabajo, así como a los organizadores de este congreso por permitirme venir a presentar mi trabajo y practicar la divulgación científica, que al final pues, es lo más importante en el día de hoy para mí. Así que muchas gracias y espero las preguntas. Muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación. ¿Preguntas? Hola, buenos días. Mira, es que no sé si lo has dicho en la presentación y se me ha escapado. Lo estábamos comentando. ¿Cómo conectas esos azúcares, esos glúcidos, a
a las nanopartículas de sílice? Vale, pues muy fácil. Lo que pasa es que lo he puesto aquí de forma resumida. No se puede volver. Un segundín. Lo que utilizo es, funcionalizo previamente el azúcar, ¿vale? Con un linker que son 2 átomos de carbono y una amina, y lo que hago es que la nanopartícula en su superficie tiene ácidos, pues como los enlaces peptídicos. Genero un enlace de tipo amida y con eso es con lo que pego estos azúcares a la superficie de mi plataforma, que es la nanopartícula de sílice. De acuerdo, gracias, muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, Carmen. ¿Este receptor que es celular solamente es para virus? ¿La célula es para virus o también para bacterias? En concreto, Design los que reconoce principalmente son los que he comentado, pero claro, ya luego sobre la superficie de las células dendríticas, en concreto, son estas que estudiamos. Hay otros tipos de receptores como los TLR y demás que ya sí que reconocen otro tipo de patógenos, pero yo me centro principalmente en estos virus, que son los que luego nos realizan los estudios biológicos tanto en el Hospital Regional de Málaga y el 12 de octubre. ¿Y tu tesis doctoral se va a acabar en la construcción de esta No, nanopartícula? por supuesto que no. O sea, yo llevo muchos proyectos adelante, pero este es el que tengo más avanzado desde el punto de vista químico y en parte también desde el punto de vista biológico. Pero en general nuestro grupo lo que se dedica es a buscar siempre glicomiméticos o miméticos de virus utilizando plataformas para intentar entender el funcionamiento que tiene Design en la modulación e inhibición de las respuestas inmunes. Carmen, yo quería preguntarte, has comentado que estos estudios luego se van a continuar a nivel de hospital, pero ¿sobre alguna enfermedad en concreto? Sí, claro, sobre los virus que he comentado. Tanto Rafael Delgado como Lina, yo les doy las nanopartículas y ellos me estudian la capacidad de inhibición que tienen, es decir, de taponar esa entrada ante virus como el del Zika, el dengue, el ébola, y ahora hemos añadido a raíz de la pandemia pues el SARS-CoV-2, como es lógico. Aquí hay una pregunta. ¿Y has comentado cómo inocularías esto en el paciente? Si es una vacuna, un aerosol o algo así. Eso ya no entra dentro de mis competencias como estudiante de doctorado, sino que yo solo, digamos, sintetizo, ¿no?, la herramienta y ya eso lo estudian biológicamente los dos grupos que he comentado, pero claro, imagino que siempre hace falta un previo modelo en ratones que será, imagino, a través de inoculación. Pues si no hay más preguntas, creo que podemos cerrar esta primera sesión. Muchísimas gracias a todos. Que la lío.